Hola, ¿cómo están? Hoy quiero comentar un poco qué es lo que, qué es lo que podemos ver detrás de las propuestas de la oposición. Las dos propuestas de la oposición tienen un único personaje que está detrás, que es el que de alguna manera inspira ambas vertientes políticas, a las cuales nosotros desde Unión por la Patria tenemos que enfrentar el 22 de octubre. Una de ellas plantea que hay que eliminar el kirchnerismo, que hay que hacerlo desaparecer. Y la otra propuesta se llama La Libertad Avanza, que es un nombre que vamos a reconocer que es un nombre inspirador, la libertad avanza. Pero la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿cuál es la libertad que avanza? ¿De qué libertad está hablando esta gente? El candidato de la motosierra y la negacionista del proceso militar. Están hablando de la libertad de las corporaciones, porque nos plantean de que el gran enemigo para ellos es el Estado. Pero en un país, en cualquier país de este siglo, desde hace incluso varios siglos, hay básicamente dos poderes en pugna. Uno, los poderes reales basados en la propiedad, en la propiedad de la tierra, en la propiedad de los medios de producción, en la propiedad de los poderes financieros, en una palabra, lo que se conoce normalmente como el establishment. Y el otro poder es el poder del Estado, que es el poder de los ciudadanos que se organizan a partir de una serie de estructuras, los tres poderes del sistema republicano, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, que representa el poder de los que no tienen ningún otro poder que su voto, porque esa es la realidad. Ese es el poder que nosotros defendemos, es el poder político. La gente de la libertad avanza, la gente de Milei, lo que plantea es justamente destruir ese poder, destruir el poder del Estado, en función de entregar ese poder a las corporaciones, porque el mercado son las corporaciones. El mercado no es un lugar en donde cada uno va a vender gallinas o fiambres o sillas y hay otros que compran, como fue pensado en el 1700 y pico, la época de Adam Smith. No, el mercado hoy en día es un sistema fundamentalmente de manejo de las finanzas para tratar de minimizar las ganancias de las personas que actúan en eso que se llama así genéricamente el mercado. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que entender que cuando se habla de la libertad que avanza, es la libertad del mercado para manejar la vida del conjunto de la gente que habitan en un país. La pregunta que uno debe hacerse si va a votar eso es, ¿cómo van a gestionar? ¿Cuáles son los intereses que tienen esos poderes? Y no es muy difícil encontrar la respuesta. Los intereses que tienen son aumentar sus ganancias, porque así funciona el mercado. El mercado en el sistema capitalista es el conjunto de las personas que tienen un dinero que es capital y se llama capital porque a lo que tiende es a multiplicarse, a aumentar su valor. Esa es la definición de capital. ¿Por qué eso tendría que terminar favoreciendo el interés del resto de la sociedad, de los que no tienen capital, de los que no son propietarios? ¿Por qué prodigio de la ciencia o del destino? El beneficio de las corporaciones va a ser el mismo que el beneficio de los que no tienen nada, que no tienen corporaciones, que no tienen negocios, que no tienen tierra, que no tienen techo, que para comer necesitan cambiar su vida por dinero, para poder comer y para poder alimentar a sus hijos. ¿Por qué coincidirían esos intereses? Y no pueden coincidir. En general son antagónicos. Cuanto más gana el dueño de una empresa, menos gana más cuanto menos le paga a sus empleados. En general funciona así.
Por supuesto que cuando eso lo llevan a un extremo tal que la gente que trabaja en esa empresa apenas le alcanza para comer y no tiene un solo peso para comprar más nada, toda la economía se derrumba. Porque la economía en un país de hoy funciona porque hay un mercado pero consumidor, que compra los productos que fabrica otra gente. Si tiene suficiente dinero como para que esa compra de productos dinamice la economía, el país funciona. Si no tiene suficiente dinero, porque por ejemplo, toda la plata se le va a pagar en pagar la luz, el gas y el agua, y no le queda ni para comprar comida, entonces la economía se cae. Le estoy diciendo cómo funcionó la economía durante los 4 años de Macri, porque funcionó así. Entonces, si votamos la libertad avanza, votamos para que avance la libertad de las corporaciones. Así de sencillo. Uno debería preguntarse, si las cosas no funcionan bien, como por ejemplo pasa ahora, que hay cosas que no funcionan bien. Se funcionó muy bien con la pandemia, se funcionó bastante bien con el tema de la guerra y la sequía, complicó mucho las cosas, pero dentro de todo el país siguió funcionando. O sea, hay muchísimas cosas que se sigue habiendo obra pública, pero muchísimas. Vamos a tener tanta obra pública que el año que viene vamos a tener un gran alivio en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los famosos recursos de divisas. Y no va a ser necesario hacer ningún ajuste, porque en realidad vamos a estar mucho mejor. ¿Pero por qué vamos a estar mejor? Nosotros, los de abajo. Porque el Estado es el que maneja la economía. Entonces va a seguir manejando la economía como la maneja ahora, que cuando hay un desajuste, por ejemplo, en la fórmula de los jubilados, entonces hay un bono que regula eso. Cuando resulta que los que están en la economía informal no tienen recursos, bueno, se crea un dinero especial para ayudar a esa gente. O sea, estamos en presencia de un Estado que es sensible a lo que le pasa a la gente común, esa que uno se cruza con ella por la calle. Ese es el Estado que nosotros tenemos que votar. Y cuando no funciona bien, cuando tiene que corregir cosas, bueno, ¿qué hacemos? Cambiamos diferente. Votamos a otros. Ahora, ¿qué pasa si es el mercado el que maneja la economía? ¿Cómo hacemos para votar a otros si nosotros no tenemos ningún poder de votar dentro de las asambleas de los accionistas de las corporaciones? ¿Cuál fue el poder que teníamos nosotros durante los 4 años de Macri en que pagábamos el 3000% más cara la electricidad? Cero, cero poder. Y eso es el peligro que tenemos que no correr votando a los que se disfrazan de nombres muy rimbombantes, muy lindos. La libertad avanza. ¿Avanza a favor de quién? No a favor nuestro, avanza a favor de las corporaciones, que lo que van a tratar de hacer siempre es tener más guita en el bolsillo. Y aparte, para colmo de males, sus intereses están imbricados en los intereses del imperio. Casi todas las corporaciones, muchas de ellas, tienen sus casas matrices en el imperio. Entonces, cuando les va bien, hay una parte muy grande de las ganancias que se logra en base a nuestro trabajo acá en la Argentina, va a parar a las casas matrices. ¿Cómo va a funcionar bien un país así? Por favor, tenemos que votar a Massa, que es un tipo que se está esforzando muchísimo para conseguir salir adelante y llegar al bendito 2024, en donde por empezar no tenemos prácticamente vencimientos del Fondo Monetario Internacional. Y gracias a la obra pública que Milei quiere destruir, vamos a tener un flujo de divisas que nos va a permitir estar mucho mejor y no necesitar hacer un ajuste, que es el que con toda seguridad ellos prometen, y eso sí que lo van a cumplir, tanto Milei como Patricia Bullrich. Porque destruir el kirchnerismo es destruir un sistema de manejo del Estado para beneficio de sus ciudadanos. Y eso no lo dice. Ellos antes demonizaron el kirchnerismo, y cuando dicen vamos a destruir el kirchnerismo, hay gente que cree que eso va a solucionar todo y va a empeorar todo. Por favor, votemos a favor de nosotros y no a favor de las corporaciones. Muchas gracias por escucharme.